Buenas tardes de nuevo. Doy paso a la mesa redonda 3, que es escuchando las voces de los jóvenes pacientes y grupos de interés, donde realmente vamos a tener tres participaciones. La primera de ellas es la de Sergio Silvero. Él es graduado en Derecho y doctor en Progreso, y además ejerce como mediador juvenil en temas de sexualidad y efectividad en el Ayuntamiento de Los Realejos en Tenerife, si contamos a la parte de Canarias también aquí. En 2015 fundó junto con otras compañeras activistas la asociación LGBTI Diversas Canarias, una entidad en la que ostenta el cargo de presidente, y especialmente interesante para estas jornadas, y le agradecemos mucho esa participación, porque es el coordinador del grupo joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, y por lo que conozco es un firme defensor de los derechos humanos y de avanzar en los retos de la juventud LGTBI. Desde la Red Problema creemos firmemente en apoyar a los jóvenes más vulnerables y escuchar su voz. Es un privilegio para mí poder contar con él para representar a los jóvenes del colectivo. Le voy a dar paso y después de él comentaré, por tanto, las siguientes participaciones, que van a ser de madres y de jóvenes sobre ello, pero sin más me gustaría darle por tanto paso a Sergio, del doctor Siderio. Muchas gracias. Progreso. Muchas gracias, Luis Joaquín. Buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos siguen desde el canal de YouTube del INJUVE y a quienes nos seguirán viendo en los próximos días, tanto aquí como en diferentes puntos del planeta. Solamente un apunte, un inciso, Joaquín, soy doctorando, todavía no doctor, espero poder doctorarme pronto en Derecho Constitucional por la Universidad de La Laguna. Quisiera empezar esta Por intervención eso lo dando de las doctor en gracias. progreso, pero quedan unos meses. Total. Quisiera empezar esta intervención dando las gracias a la Red Problema por la invitación para participar en estas jornadas. Es una organización que hace una inmensa acción social gracias a sus contribuciones científicas y en cuyos estudios hemos colaborado también de la mano de nuestro compañero Carlos Emilio Mella, presidente de Alas a Coruña, una de nuestras entidades federadas que hoy no ha podido acompañarnos por motivos laborales. Y por eso estoy yo aquí como co-coordinador del grupo joven de la CLGTB. También queremos agradecer al Instituto de la Juventud de España, el INJUVE, por hacer posibles estas jornadas. Y es que estamos verdaderamente encantadas de seguir compartiendo espacios con un organismo que también está haciendo posible la organización de la 19 edición de las jornadas Jóvenes sin Armarios 2020, que realizaremos a finales de este año, pandemia mediante, en formato online. Y ya sin más, comienzo con el contenido de nuestra intervención desde el Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, la CLGTB. Se nos propone que expongamos de primera mano la situación que vivimos las personas jóvenes LGTBI en relación con nuestra salud emocional, especialmente durante la etapa del confinamiento y en la era del coronavirus. Y me permitirán que antes de iniciar esa intervención específica sobre el coronavirus haga una reflexión general en torno al asunto de la salud mental en las personas LGTBI. Porque es que hablar de salud mental o emocional y relacionarla con la juventud LGTBI puede parecer a primera vista algo problemático, ligeramente problemático. ¿Por qué? No debemos olvidar que las personas LGTBI hemos sido patologizadas durante muchísimo tiempo por las autoridades sanitarias. El 17 de mayo de 1990, hace apenas 30 años, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y desde entonces celebramos ese día como el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Aún hoy la legislación española, lamentablemente, sigue requiriendo informes, diagnósticos de disforia de género para la rectificación registral del sexo y nombre a las personas trans, e incluso la Organización Mundial de la Salud considera la transexualidad como una incongruencia de género, a pesar de no considerarla ya como un problema de salud mental. En definitiva, nuestro activismo ha sido históricamente una lucha constante contra la patologización de nuestra orientación sexual e identidad de género, y lo sigue siendo a día de hoy, porque seguimos luchando porque la ley prohíba expresamente las terapias de reversión, terapias de aversión verdaderamente que nos considera la homosexualidad, la realidad LGTBI como una enfermedad. Sin embargo, hay una realidad innegable que debemos admitir. Las personas LGTBI, y más expresamente las personas jóvenes LGTBI, estamos más expuestas que las personas cis, heterosexuales, a ver deteriorado nuestra salud mental y emocional, pero no a causa de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, como pretenden hacer creer quienes intentan patologizarnos, sino por la inmensa discriminación social que sufrimos constantemente por la LGTBI-fobia y los efectos que esta produce en nosotras. Y voy a dar algunos datos en torno a acoso escolar en jóvenes LGTBI, datos del INJUVE, precisamente del año 2011.
3 de cada 4 jóvenes entre 15 y 29 años han sido testigos de agresiones por LGTBI-fobia en sus centros educativos en forma de rumores, insultos y burlas, y un 6,4% ha presenciado incluso palizas. Alrededor del 20% de los y las jóvenes manifiestan un nítido rechazo a la diversidad sexual. Y con datos en torno al riesgo de suicidio, como antes comentaba la inauguración Luis Joaquín, en España un 43% de la juventud LGB, lesbianas, gays y bisexuales, que han sufrido acoso escolar, un 43% se ha planteado el suicidio y un 17% ha intentado suicidarse. Son datos escalofriantes. Sobre LGTBI-fobia en redes sociales, el proyecto Speak Out, un proyecto europeo junto con CLGTB. Casi el 70% de las personas LGTBI ha sufrido LGTBI-fobia a través de las redes sociales en los últimos 5 años. Insultos, amenazas de violencia, de ver revelada la orientación sexual o la identidad de género, agresiones sexuales, amenazas de muerte, entre otras. Esto provoca enfado, tristeza, ansiedad, miedo, entre otros, y el 30% de las personas agredidas redujeron el uso de sus perfiles en redes sociales, y esto es especialmente relevante durante la etapa del confinamiento por el ciberacoso, ¿no? Todos estos datos muestran la situación de extrema vulnerabilidad a la que nos enfrentamos las personas jóvenes LGTBI, aún en 2020, a causa de la enorme discriminación que aún sufrimos debido a nuestra orientación sexual o identidad de género. Y esta situación tiene, pues, por supuesto, efectos negativos en nuestra salud mental y emocional que no deberíamos sufrir por el simple hecho de ser quienes somos y amar a quienes queremos. Y entro ya en el asunto del coronavirus. La situación de pandemia mundial que vivimos por la COVID-19 afectó enormemente y de lleno en la realidad de las personas jóvenes LGTBI en el mes de marzo de 2020, con unos efectos muy preocupantes en nuestra salud mental y emocional. La situación de vulnerabilidad que sufrimos en condiciones normales y que ya he descrito anteriormente se multiplicó por 2 o por 3 durante el confinamiento. Casos de jóvenes como Jorge, un chico gay de 20 años que ante el cierre de las residencias universitarias se vio obligado a perder todos los espacios seguros con los que contaba para volver a su pueblo, en una zona rural, teniendo que convivir durante 24 horas con una familia que no aceptaba su orientación sexual y reprimía sus libertades. O como Raquel, una chica joven trans de 22 años que no podía ser visible en casa si no quería tener problemas, porque su madre no la aceptaba, se referían a ella constantemente como si fuera un hombre y le llamaban por el nombre de chico que sus padres le asignaron al nacer. Incluso hasta el caso de Sukaina, una joven de 22 años que forma parte de una familia musulmana y además es lesbiana. Tiene que ser otra persona delante de su familia, no saca nunca el tema, aunque hay momentos incómodos en los que tenía que fingir claramente que era lo que no era. Por eso decimos que algunas personas jóvenes LGTBI sufrieron un doble confinamiento, una rearmarización que les hacía más vulnerables, especialmente agravado por nuestras múltiples intersecciones y con efectos muy preocupantes en nuestra salud mental. Por eso desde la LGTB reaccionamos rápidamente, intentando reforzar los servicios que prestamos a la población LGTBI a través de nuestra oficina técnica, cuyo inmenso trabajo quiero agradecer desde este espacio, y también desde las entidades federadas de nuestra federación, prácticamente 60 entidades que realizan una labor y realizaron una labor durante el confinamiento muy, muy importante. Voy a comentar ahora unos datos del informe de la línea arcoíris que les invito a consultar en la página de la FLGTB, en flgtb.org, durante el confinamiento. Aumentaron los conflictos familiares entre jóvenes y adolescentes en sus hogares debido al rechazo que se incrementaba debido a su orientación sexual o identidad de género. Un aumento muy considerable de las personas jóvenes y adolescentes que contactaban con la línea arcoíris como ese servicio de atención integral a las personas LGTBI. Problemas de aislamiento, necesidades de apoyo emocional. Se trataba de situaciones relacionadas con el efecto psicológico del aislamiento en personas que no disponen de una red de apoyo consistente, ni familiar, por la LGTBI-fobia que se sufre, ni afectiva, por la pérdida de los espacios seguros. Se ha manifestado todo ello en un estado depresivo motivado por la soledad que el confinamiento ha agravado, ya que no disponía de los espacios que proporcionábamos las entidades LGTBI. También desde el Grupo Joven de FLGTB reaccionamos muy rápidamente con una campaña, desde la incidencia política, más bien una campaña denominada Armarios Compartidos, que pretendía generar espacios seguros, interactivos y online para las personas jóvenes LGTBI que peor lo estaban pasando en el confinamiento. Mostrar nuestra solidaridad y decirles que no estaban solas, que no estaban solos y que no estaban solas. Desde FLGTB organizamos también los espacios arcoíris, propuestas interactivas online en redes sociales que pudieran ayudar a desconectar a las personas adolescentes y jóvenes de la situación que vivían en casa, sin exponerles o que peligrara su integridad. Y aquí voy a hacer un inciso. Es imprescindible seguir generando espacios seguros para compartir vivencias con otras iguales, donde primen los cuidados y la escucha activa, donde por fin seamos escuchadas, entendidas y respetadas,
que no toleradas, que es un inciso muy importante. Por eso trabajamos desde el Grupo Joven de la FLGTB en la puesta en marcha de la 19 edición de las Jornadas Jóvenes Sin Armarios 2020, realizada en colaboración con el INJUVE, y estamos encantadas de ello. Un espacio en que nos gustaría invitar a participar a las personas jóvenes LGTBI, a todas las que nos escuchan, que las inscripciones siguen abiertas, porque estamos convencidas, y así nos lo hacen saber las personas que han participado a lo largo del tiempo en la jornada, de que este tipo de espacios salvan vidas, y ello lo demuestra también los datos que antes reflejábamos sobre el riesgo de suicidio y ese estrés de minorías del que hablaba antes Joaquín. Para ir concluyendo, ajustarme a los tiempos, que puedan continuar estas interesantísimas jornadas que están próximas a concluir, me gustaría lanzar 3 reflexiones finales al hilo de mi intervención. Primera, las personas jóvenes LGTBI seguimos sufriendo vulnerabilidad social con graves efectos en nuestra salud mental y emocional, pero no por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género, como pretenden hacer creer quienes quieren patologizarnos, sino por la LGTBI-fobia que seguimos sufriendo en diversos contextos sociales y que provoca ese estrés de minoría del que hablaba Luis Joaquín en la inauguración. Segundo, el confinamiento y la pandemia de la COVID-19 aumentó considerablemente nuestra situación de vulnerabilidad, provocando a algunas personas una situación de violencia en el ámbito familiar por LGTBI-fobia que es totalmente inadmisible. Y por eso reivindicamos que en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que está en tramitación actualmente en el Congreso de los Diputados, se incluya expresamente la LGTBI-fobia como una causa de violencia que sufrimos las personas LGTBI también en el ámbito familiar, a lo que se debe sumar la urgente aprobación de la Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación a las personas LGTBI, y nos alegramos muchísimo de que el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España haya iniciado ya el trámite de exposición pública inicial para su urgente aprobación, que requiere de un consenso de todas las fuerzas políticas. Y por último, tercera, pero no menos importante, seguimos necesitando espacios para cuidarnos, lugares seguros, donde poder ser libres sin presiones, miedos, discriminación o violencia, por nuestro bienestar y por nuestra salud mental y emocional. Desde el Grupo Joven de la FLGTB, desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, desde nuestras múltiples entidades federadas, vamos a seguir generando esos espacios para la juventud LGTBI, para que nunca más una persona joven sufra miedo, dolor, inseguridad o ansiedad por ser quien es o por amar a quien quiera. Un derecho humano que nadie, nunca jamás, nos debía haber robado y que seguiremos peleando en las calles por conquistar. Muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas que quieran trasladarme después. Gracias, Luis Joaquín. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por las aportaciones. Como bien decías, si la situación actual es complicada para muchos jóvenes, precisamente lo que decíamos, la extrema minoría, no por una orientación, no simplemente por tener una orientación determinada, sino simplemente por la situación, el contexto, para ellos puede ser realmente complicado. Nosotros también nos hemos encontrado con gente en nuestros estudios que le está pasando muy mal y lo está pasando muy mal, pues porque no se encuentra a veces en familias donde o no lo saben o rechazan a cómo es una persona, y entonces eso obviamente es un extra. Como sabéis, además, nuestras iniciativas de Daremos y Procare va en la línea también de incluir una parte para ayudar en entornos seguros, para ayudar también a cualquier colectivo que esté en riesgo, y estamos encantados también de poder echar una mano en esto. Y a continuación voy a dar paso a 2 personas. El primero es el audio de una madre que nos va a contar su vivencia, que no puede hacerlo físicamente porque está trabajando, a veces el horario de mañana puede ser complicado, pero yo creo que su audio sinceramente me ha parecido conmovedor y creo que describe perfectamente el drama que muchas familias pueden pasar por la falta de una identificación y la falta de conocimiento sobre los problemas emocionales. Y tras ello, a continuación, va a haber un vídeo de una joven en la que nos va a contar su experiencia personal por lo que pasó y cuál ha sido la manera de poder superarlo y la ayuda psicológica que ha podido recibir con sus dificultades emocionales. Así que a continuación, por tanto, va a aparecer el audio y el vídeo, y tras ello va a haber un turno de palabras. Sé que hay muchas preguntas en el chat. Vamos a intentar agradezco a Sergio también haber sido escueto,
Vamos a intentar contestarlas todas y alguna otra que se genere. Si no da tiempo a contestarlas por alguno de nuestros expertos o cualquiera de las asociaciones o colectivos que están implicados, lo podremos hacer por correo o por el mismo chat de manera escrita, pero ya se está gestionando para poder hacerlo. Por tanto, cualquier persona que quiera hacer alguna cuestión, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que sea, por favor, estamos siendo muy interactivos también no nos duden en seguirnos en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Tanto Injuve como la red ProEM está siendo muy activa y pueden encontrar toda la información sobre las cuestiones allí. Así que sin mucho más, me gustaría dar paso, por tanto, al audio y al vídeo, que yo creo que va a ser a veces escuchar las voces, como ha hecho Sergio, de las propias personas y sus vivencias. Creo que es esencial que todos deberíamos un poco de alfabetizarnos sobre muchas cuestiones que creo que son de interés. Así que pasamos, por tanto, al audio y al vídeo. Gracias. Hola, soy María del Mar, madre de Noelia. Mi experiencia con respecto a la ansiedad social o la fobia social que Noelia experimenta, pues ha tenido distintas fases. La primera, en no darte cuenta, no nos dábamos cuenta concretamente de que era un trastorno o que estaba empezando a ser un trastorno grave. Se lo achacábamos a la edad del pavo, a la adolescencia, a la rebeldía, a las tontunas que se les pone a los jóvenes. Y yo pensaba que, pues, que se le pasaría con el tiempo. Luego eso fue incrementando y ya en casa, pues, ese malestar que ella sentía, esa rabia y esa descolocación, se puede decir, a nivel emocional y a nivel social, pues lo transmitía en casa y la convivencia cada día se hacía más difícil. Y tampoco había comunicación porque ella no era capaz de comunicarlo y yo tampoco era capaz de verlo. Simplemente que la veía como un poco enredada en esas actitudes y en esas actitudes de victimismo y decir, de paranoia juveniles, así lo veían. Más toda la vorágine que llevamos como vida de estrés, de trabajo, de actividades, pues se disipaba bastante. Entre que ella no comunicaba y yo no prestaba la atención suficiente, pues no, y le quitaba importancia, pues esto se iba complicando hasta que ya afectaba tanto en la relación, afectaba tanto a las actividades, cada vez que tenía que hacer algo, eh, subía el nivel de estrés en ella y lo contagiaba en casa. Eh, y buscando soluciones para ella, porque también tuvimos un conflicto familiar que, que tuvimos que resolver entre medias, pues buscando el apoyo de un psicólogo, pues buscábamos situaciones. Ella también empezó a tener crisis de ansiedad con bastante frecuencia y buscando técnicas de relajación, es decir, ya sin saber exactamente qué es lo que pasaba ni qué es lo que tenía, intentamos buscar ayuda desde casa hacia ella, pero no se daba con la tecla, no terminábamos como de afinar hasta que ya llegó el grupo de psicólogos al instituto, y a través de este grupo de psicólogos de la Universidad de Jaén, pues empezamos a participar en los talleres, tanto ella como yo como madre. Y la verdad que a ella le ha venido muy bien, aunque es un trabajo bastante arduo y duro durante días, porque esto no se arregla en un día, ni en una temporada, ni en un taller, sino que hay que trabajarlo día a día y, y se va consiguiendo. Y la realización del podcast es como la matriculación,
como la guinda del pastel, donde todo el trabajo, tanto por su parte como el trabajo por parte de los padres en el taller de padres, pues se pone el punto de encuentro y a mí me sirvió como exactamente para eso, para poner un punto de encuentro y tomar conciencia global de todo el asunto y entender cosas que de Noelia yo no entendía y tomar una posición pues, más empática con respecto a ella. Incluso darme cuenta que hay incluso síntomas que yo también he padecido y que yo también me lo achacaba a mí. Lo que pasa es que con la edad pues aprende a baldearlo o aprende a disimularlo o a superarlo con muletillas. Y me ha hecho tener una visión bastante amplia y consciente del problema. Yo creo que ahora estamos bastante bien encaminadas para seguir trabajando. Bueno, hola a todos, mi nombre es Noelia y grabar este vídeo ya me supone un verdadero reto porque sufro ansiedad social y supongo que todos los que me estáis escuchando sabréis lo que es ansiedad social o por lo menos os sonará un poco. Mi intención pues es que os pongáis en mi lugar y contaros mi experiencia como joven que sufre ansiedad social. La verdad que realmente no sé cuándo empezó la ansiedad, pero sí que recuerdo cuando me dijeron lo que tenía. El año pasado me dijeron que sufría de ansiedad social y para mí fue algo inesperado, pero muy satisfactorio porque pude ponerle nombre a lo que realmente me pasaba, a lo que realmente llevaba buscando tanto tiempo una solución. Y aunque no me dieron una solución inmediata, pero el saber el nombre de mis síntomas ya me alivió bastante. Bueno, yo lo que pretendo es que varios chicos que me escuchen, o no jóvenes, sino otras personas, pues se puedan dar cuenta de lo que realmente es tener ansiedad social. Que no se sufre timidez, no es simplemente que alguien sea tímido, porque no. Es algo más, es tener un miedo que te atrapa a hacer X tipos de cosas que otra gente considera que son normales o que no les cuesta nada hacerla en su día a día. Básicamente lo que yo experimentaba era pues tener miedo a hablar en público, ponerme a hacer una simple presentación de un trabajo en clase, conocer a otro tipo de gente nueva, ir a una fiesta, ir a un cumpleaños. Bueno, pues son cosas que hay gente que sí que puede tener cierta timidez, cierto nerviosismo, pero bueno, yo experimentaba cosas que quizá pues no eran normales. Yo tenía miedo, me sudaban las manos, me tenía frío, me temblaba el cuerpo, no podía respirar, me preocupaba semanas antes incluso, no podía dormir y pues esto era un problema para mi día a día, porque no sabía cómo sobrellevarlo. Yo le explicaba a la gente lo que me pasaba y la gente no lo entendía. Yo no sabía dónde buscar ayuda porque me sentía un bicho raro. Sentía que nadie me comprendía, sentía que era la única que experimentaba este tipo de cosas. Y hasta hace poco que vinieron a mi instituto una serie de psicólogos de la Universidad de Jaén que pertenecían a la red PROEM. Y bueno, gracias a ellos pues pude participar en unos talleres con más chicos de mi rango de edad y pues me ayudaron a ver lo que tenía, a darme cuenta de que era un problema, pero se podía buscar una solución o podía utilizar diferentes técnicas para poder llevarlo en mi día a día. Y estoy súper agradecida
pues de haber participado en estos talleres, de haber encontrado a esta gente, porque no me hicieron sentir un bicho raro en ningún momento. Me incorporaron en esos grupos. Y simplemente decir que, bueno, creo que se necesita muchísimo más apoyo a todos los chicos que sufren ansiedad social o ansiedad, tanto en el instituto, porque creo que es súper importante en este tipo de enfermedad o de ansiedad que te escuchen, porque el no sentirte un bicho raro, el no sentirte que estás solo, porque es lo que la mayoría de jóvenes experimentan, que no tienen a nadie con el que contar, pues creo que es fundamental. Sobre todo los orientadores en institutos que estén ahí para escucharlo. Es que ya el simple hecho de que alguien te escuche, pues es muy importante y ayuda mucho. Y también en el ámbito de la sanidad, porque, no sé, no con una simple pastilla se soluciona todo. Esto va mucho más allá. Se necesita que algo te den un efecto o te den soluciones que te duren a largo plazo, no a corto plazo, porque eso no soluciona nada. Y bueno, pues solamente decir que a los chicos que pues se pueden sentir identificados conmigo, que no estáis solos, no sois los únicos. Hay mucha gente que sufre esto y no lo saben o no saben cómo contarlo, pero la mejor solución es decirlo e intentar buscar alguna persona con la que poder hablar, porque aunque creáis que estáis solos o que no os van a comprender, seguro que hay personas maravillosas como yo me podía encontrar en mi camino que os ayudarán y os prestarán todos los servicios que sea posible. No os rindáis porque no vale la pena rendirse. Solución hay para todo. El caso es que hay que buscarla y aunque cuesta, se encuentra. Así que os deseo lo mejor a todos y seguro que encontráis alguna solución y podéis seguir hacia adelante como yo he podido hacerlo.